Si has notado que estuve ausente por unas semanas, pues hoy voy a contarte cuál fue el motivo. Y la verdad es que hasta llegué a considerar fuertemente el ya no poder hacer más este podcast. Pero Dios tenía otros planes y eso es lo que quiero hablarte en el día de hoy. Y si tú también te has sentido perdida, cansada de todos los días estar como en piloto automático y sobreviviendo y preguntándote, ¿será que esto es? ¿O cuál es el propósito que realmente Dios tiene conmigo? Pues este episodio es específicamente para ti. Así que acomódate y acompáñame porque yo estoy súper emocionada de contártelo todo. Así que toma tu taza de té, de café y acompáñame ahora mismo en este nuevo episodio. Pues bien, primero quiero decirte que estoy súper emocionada, estoy feliz de poder estar nuevamente aquí y también de contarte. Yo quiero contarte todo lo que ha estado pasando y el por qué tomé esa pausa. Porque si te diste cuenta, tengo alrededor de 2 meses que no estaba lanzando ningún episodio nuevo del podcast. Y lo que pasó fue, en primer lugar, que empecé a sentirme como desconectada. Yo empecé como a sentir que algo tenía que cambiar, no sabía qué era. Me estaba sintiendo demasiado ansiosa, perdida, confundida y hasta empecé a notar que estaba comiendo emocionalmente otra vez. Pero como ya es un trabajo que lo venimos realizando desde hace mucho tiempo, lo supe que lo estaba haciendo, ya yo tengo esa conexión con mi cuerpo y entendía que había algo que tenía que hacer. Pero como estoy en tantos ajetreos, como que no me quería sentar con eso. Y no era que las ideas se me estaban bloqueando, aunque realmente me daba como más trabajo sentarme a poder grabar los episodios y todo eso, no solamente por el tema tiempo, ¿verdad? Que ya te he compartido en otras ocasiones, que mi tiempo está bastante limitado en esta época de mi vida, sino que como que ya no estaba haciendo igual la creatividad. Y no era que yo no quisiera seguir ayudando mujeres en términos de mi coaching, ni tampoco grabando este podcast. Esto me encanta, es una de mis pasiones, me encanta la comunicación desde que yo tengo uso de razón, todo lo que tiene que ver con film, con actuación, todo eso. Ustedes saben ya tú me conoces, ya yo he hablado bastante de eso aquí en el podcast. Era como algo más profundo, entonces yo sentía como que Dios me estaba moviendo, pero yo no entendía hacia dónde. O sea, yo no tenía claridad de qué era lo que yo tenía que hacer próximo y por primera vez en 5 años yo empecé a considerar específicamente ya que el podcast había cumplido su propósito, que ya yo no tenía que continuar haciéndolo y le pregunté a Dios, ¿será que es el tiempo? ¿Será que ya es el tiempo de cerrar este propósito? Y como te dije, no es porque yo no amara el proyecto, yo amo estar aquí hablándote contigo, pero había como algo dentro de mí, eran como tantas preguntas. Yo no sé si tú te has sentido así, que te sientes como estancada, que también cosas que pasan en tu vida te empiezan a hacerte que tú te sientas desmotivada. O también, pero yo decía, Señor, es que yo quiero hacer tu voluntad. O sea, no es que yo no quiero estar aquí haciéndolo, es que yo siento que hay algo como que no encaja. Por favor, háblame. Yo le dije a Dios, tú no eres un Dios de confusión, tú eres un Dios de claridad. Y yo quiero esa claridad para mi podcast, para mi carrera, para mi llamado, para mí como persona. Háblame. ¿Y tú sabes lo que Dios me dijo? Me dio el reto de 30 días, que empezamos en mayo 4. Me dio la estructura completa de ese reto. Y yo dije, espérate. Pero como que un reto de 30 días. Yo sentía que no era el momento porque yo no me sentía bien emocionalmente. Pero a pesar de cómo yo me sentía, yo decidí ser obediente. Y yo dije, Señor, si tú me estás llamando a eso, tú me vas a respaldar. Así que yo decidí hacerlo. No sé si me sigues en las redes sociales, pero también por aquí lo mencioné. Y decidí hacer ese reto. Y quiero decirte algo. Las emociones tienen un propósito. Las emociones Dios nos la dio con un propósito y muchas veces son de alarma, de enseñarnos que hay algo que posiblemente no está bien, especialmente con las emociones difíciles. Pero no es para que tú te sientes en esa emoción y te quedes ahí. Es para que tú te estés preguntando qué está pasando,
conectar más contigo misma y conectar específicamente más con Dios y tomar la acción correspondiente, no en base a la emoción, sino en base a lo que Dios te diga. Tú no eres responsable de la emoción que tú sientes muchas veces. Ahora, tú sí eres responsable de cómo tú reacciones ante ella. Y el quedarte sentada en una emoción y responder a ello de esa manera puede ser la diferencia entre tú quedarte ahí estancada o moverte a lo próximo a lo que Dios te quiere llevar. Así que eso yo lo entendí muy bien y yo dije, no, yo voy a ser obediente y vámonos para el reto. Estaba con más mujeres, me metí en ese reto como una participante más. Las que estuvieron ahí fueron unos testimonios hermosos de mujeres que pudieron conectar más con ellas, más con su cuerpo, porque caminamos, leíamos un versículo bíblico de un devocional que yo misma diseñé. Fue hermoso, de verdad que sí. Fue un tiempo bonito. Diariamente yo enviaba una reflexión, ellas también enviaban una reflexión de ese versículo en específico. También cuidábamos nuestro cuerpo al mismo tiempo, sin nada de dietas. Eso fue un tiempo para desacelerar, para poder conectar realmente con Dios y poder nosotras volver a nosotras mismas. Porque más uno cuando es madre, cuando tiene tantas responsabilidades, se desconecta, piensa que ya que eso es todo. Y se le olvida a uno muchas veces que Dios te creó con un propósito. Sí, claro, ser madre, trabajar, todo eso es parte de, pero también hay algo específico que está dentro de ti. Fue realmente muy hermoso. Lo que pasó durante ese tiempo fue maravilloso. Ya yo tenía el hábito de todos los días tomar mi tiempo con Dios, de hacer mi devocional. Pero durante este tiempo, cuando yo empecé a buscarlo más profundamente, cuando empecé a prestar más atención, también con las reflexiones que estábamos haciendo, mientras caminaba, óyeme, yo encontré en el caminar afuera, eso era como una terapia para mí, era increíble. Yo ahí pude escuchar muchas veces la voz de Dios. Fue algo bien, bien maravilloso, de verdad. Salía con mis hijos a caminar. Fue un tiempo muy bonito. Y fue ahí donde Dios me llevó a la raíz de por qué yo empecé este podcast. Me llevó a la raíz de lo que estaba produciendo ese comer emocional, esa ansiedad en mí hace muchos años. Y me volvió a mostrar también que esto era una realidad para muchas mujeres, lo que pasaba internamente, que no todas lo demostraban con la ansiedad por comer, pero tal vez con otro tipo de ansiedad, o tal vez con una desconexión, con un estar todo el día en redes sociales. ¿Por qué? Porque hay algo más profundo dentro de ellas que muchas veces no tiene nada que ver con la comida y que eso era solamente un síntoma como lo que me pasaba a mí. Entonces empecé a ver esas mujeres que al igual que yo en una época pues estaban sobreviviendo y no viviendo, sino en modo automático, hay ya un conformismo. Pero algo dentro de ti te dice que no. Algo dentro de mí también me decía que no, que había algo más. Y yo le pedí a Dios y le pedí a Dios hasta que decidí pues desacelerar y dije yo voy a pasar por el proceso. Porque muchas veces lo que Dios tiene, ese rompimiento que Dios tiene para ti, va a pasar luego de que tú digas sí, aunque tú te sientas que no estás preparada. Cuando tú le dices que sí al proceso, a pesar de tú saber que vas a sufrir, porque tú como quiera estás sufriendo, ¿sí o no? Como quiera te sientes estancada, como quiera te sientes desanimada. Hace 5 años el propósito de este podcast que Dios puso en mi corazón, pues no era exactamente el de yo venir a hablar sobre la raíz de por qué estaban pasando ciertos problemas en mi vida, sino era de darte a ti un poco de las herramientas que yo utilicé para que pues yo poder salir de esa ansiedad que todo el tiempo yo sentía que me consumía con la comida, a pesar de ser cristiana, a pesar de tener una relación con Dios. Cuando yo pude pasar por ese proceso, superar esa conducta del comer emocional o ansiedad por comer, entonces yo dije, yo tengo que traer esto a otras mujeres y ha sido hermoso ver cómo más mujeres han podido transformar su vida y todo eso. Y fue porque yo encontré una coach, porque hubo alguien, oye esto, hubo alguien que era una coach mía, pero era más físico, o sea, era de ejercicios y cosas así. Y ella
comentó que ella estaba tomando clases con alguien de coaching, de podcast, perdón. Y yo le pregunté que quién era. Y ella me dijo, tú no estás lista para hacer esa inversión. Es mucho dinero. Y yo, oh, bueno, la verdad es que yo no estaba lista económicamente porque yo no estaba ni siquiera trabajando. Pero Dios puso en mi corazón que hiciera un podcast. Yo ni siquiera en esa época, imagínate, hace 5 años y pico, hace casi 6 años, yo ni siquiera sabía lo que era un podcast. Entonces yo dije, pero ¿y cómo yo voy a hacer algo que yo ni siquiera sé lo que es? Empecé a investigar y encontré una coach de podcasting. Y yo dije, ok, para yo poder ahorrarme tiempo, dinero y frustración, yo voy a invertir en el curso que ella tiene, que no era para nada barato, que he hablado de esa coach anteriormente aquí. Lo hice y en 2 meses yo lancé mi podcast. Y tuvo su propósito. Escuché todo hasta el sol de hoy, ustedes que me escriben diciéndome que solamente con los episodios que escuchaban, pues podían ver el problema de una manera diferente y ver que solamente era un síntoma realmente de lo que estaba pasando internamente. Y aunque el podcast pues comenzó hablando principalmente sobre eso, sobre la ansiedad por comer, Dios me volvió a mostrar que la raíz era más profunda y que concentrarme en esa parte era lo próximo. Así que libre y sin miedo. Sí, vamos de vez en cuando a hablar sobre la comida. Vamos a hablar sobre esa conducta también, porque obviamente es parte importante de mi historia y posiblemente de la tuya. Pero ahora vamos a hablar sobre otros temas que son la raíz de por qué tú te estás yendo allá. Así que nos vamos a concentrar más en hablar sobre lo que es tu identidad verdadera, no la que dicen las redes sociales, no la que te dice tal vez alguien que está al lado tuyo, que te dice que tal vez tú eres un problema todo el tiempo, que te pone etiquetas, que te pone nombres y tal vez de donde tú vienes o por un error que tú cometiste, tú entiendes que tu identidad es otra, pero ¿qué dice Dios sobre ti? Esa realmente es tu identidad. Propósito. Vamos a hablar de eso. Cuando tú estás, mira, cuando un ojo trata de ser boca, yo te aseguro a ti que eso es algo primero que no sale bien y segundo, no va a ser posible sacarle el mayor potencial. Y hay mucha gente así. Hay mucha gente que tiene propósito de ser una oreja y lo que está mirando es, pero mira esa boca. Yo quisiera esa boca porque mira cómo esa boca se ve y mira cómo habla y mira esto y mira aquello. Y yo di que un ojo y yo di que un oído. ¿Por qué? No. Tu potencial está en el talento y en el don que Dios puso en ti. Y aunque muchas personas hagan lo mismo que tú, nadie lo va a hacer como tú. Entonces, por eso muchas veces nos causa esa ansiedad. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es propósito, sanidad emocional, que ha sido un proceso bastante largo para mí, del que he aprendido y sigo en el camino. Vamos a hablar obviamente de fe. Dios es el autor de todo y tener una conexión personal con Él te transforma. Tú empiezas a ser diferente cuando empiezas a tener una relación personal con Dios. Relaciones, como a veces cierto tipo de relaciones influyen en que tú te sientas estancada, en que tú te sientas menos, en que tú te vayas apagando poco a poco sin ni siquiera darte cuenta. Vamos a hablar de todo eso, de la mentalidad, la obediencia, que esto es parte de lo que es la obediencia, lo que yo estoy haciendo ahora. Y sobre todo, cómo dejar de sobrevivir, cómo dejar de simplemente estar respirando y empezar a vivir con propósito, queriéndote levantar cada día. Claro, todos los días no son iguales. Hay días que nos vamos a sentir tristes, no hay nada malo con eso, eso es una emoción válida. Hay días que no nos vamos a sentir con deseos de nada, pero es distinto cuando tú vives ahí, cuando tú vives todo el tiempo teniendo que arrastrarte a hacer las cosas. Hay algo que posiblemente no esté bien. Y vamos a hablar de todas esas cosas. Y tú sabes qué es lo importante también, que yo me di cuenta durante todo el proceso que tiene que ver con lo de la ansiedad por comer, la obesidad, porque esa fue mi historia. Yo bajé 95 libras de sobrepeso. Y es que tú puedes bajar de peso y aún así seguir sintiéndote vacía. Pero cuando tú descubres realmente quién tú eres en Dios, quién Dios realmente dice que tú eres, lo que Dios soñó cuando te creó a ti, apagas las demás voces y te concentras solamente en la de Él, tu vida es completamente transformada. Y a mí una historia que me llegó a la mente también mientras yo pensaba en hacerte este episodio fue el de la mujer samaritana,
que la historia se encuentra en Juan 4, creo que del 10 en adelante, por ahí, o del 4 en adelante. Y es que esa mujer fue al pozo pensando que lo que ella necesitaba era agua. Y fue a una hora a la cual no había más nadie. ¿Por qué? Porque ella no se, ellos no se- los judíos no se llevaban con ellos. Y aparte de todo, ella era mujer. Entonces tal vez ella fue a esa hora para que nadie más la viera, sin saber que lo que ella realmente necesitaba era otra cosa. Era saber quién decía Dios que ella era, sin más etiquetas, sin esa etiqueta que le habían dado los demás. Había un vacío más profundo en su vida porque ella estaba tratando de llenarlo de una manera incorrecta, porque Jesús le reveló: cuatro maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. ¿Entiendes? Y yo creo que así me pasó a mí en un sentido, de que yo le estaba dando tantas vueltas a lo del podcast, pensando que era hora de ya terminar eso, pensando que esto estaba muerto, que ya no había más nada que yo tenía que dar, que esto había llegado a su fin, pero realmente era simplemente un cambio de dirección. Eso era todo, eso era todo. Y el tú hacer el cambio hacia la dirección correcta es lo que hace la diferencia. Quizás tú también estás como la mujer samaritana, que crees que tu problema es tal vez el peso, tu matrimonio, un trabajo que no te llena, que no te gusta, para lo que sientes que no fue que fuiste creada, la ansiedad, la falta de motivación. Pero tal vez Dios quiere mostrarte que hay una necesidad mayor que Él quiere llenar. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta nueva temporada del podcast. ¿Este podcast es para ti? Bueno. Posiblemente tú dirás, bueno, Maxi, si ya tú cambiaste si tú hiciste el cambio, entonces ahora yo ni siquiera sé si este podcast es para mí, pues yo te lo voy a dejar saber. Si tú te sientes perdida, si has olvidado quién eres, si vives para todo el mundo menos para ti, si tú sabes que Dios tiene más para tu vida, pero no entiendes cuál es el siguiente paso que tienes que hacer, si estás cansada de simplemente estar en piloto automático, si quieres vivir con la libertad que Dios te da, si luchas con la ansiedad, el perfeccionismo, la culpa, el miedo, si tú quieres crecer emocional y espiritualmente, entonces este podcast es para ti. Tú no tienes que tenerlo todo resuelto en tu vida. Y a mí me costó eso. Yo quería ahora mismo, yo quería cambiar el escenario completamente del podcast y venir con algo totalmente nuevo y tirarme fotos nuevas y hacer todo un rebranding de todo esto. Y luego yo dije, pero ¿qué tú tienes a la mano? Me acordé de esas palabras que Dios me ha mostrado, me ha dicho tan bien tantas veces en este año. ¿Qué tienes en la mano? Yo dije, voy a hacer el cambio con lo que Dios me ha mostrado y con lo que yo tengo en la mano, y poco a poco vamos diseñando eso, porque lo importante de aquí no es la escenografía. No es si tú me estás viendo en YouTube, no es como yo me vea. Claro, vamos a dar su maquilladita, mi amor, porque imagínate, hello. Con esa ojera de no estar durmiendo mucho en estos días, pues yo sé que la tengo, pero nadie más tiene que ver, la verdad, aunque a mí no me gusta mucho maquillarme, pero lo hago para el podcast, sí. Pero yo quería hacer todo eso. Yo dije, no, yo tengo que dar este contenido, esto va a salir, porque yo sé que tú necesitas escuchar lo que Dios ha puesto en mi corazón para ti. Entonces, si Dios pudo redirigir este podcast después de 5 años, mostrarme que no estaba muerto, que simplemente era un cambio de dirección, asimismo Dios puede redirigir tu vida. Tú tal vez hoy te sientes confundida, tal vez no sabes qué hacer, qué hacer próximamente, pero yo quiero recordarte algo: la confusión no siempre es el final. Y te voy a decir algo: a veces duele, porque los cambios no son fáciles. Y yo digo que es para valientes mirar hacia atrás o mirarnos a nosotros mismos, hacia adentro, y decir, ¿tú sabes qué? Yo quiero cambiar. Hay cosas que no están bien. Y sí, y para que las cosas cambien, tengo yo que cambiar. No todo el mundo da ese paso. Hay gente que le da terror el cambio y prefieren vivir como están viviendo y prefieren perder lo que tengan que perder a cambiar. Y tú o te montas en el barco de ellos o ya, se quedó todo así, no vienes. Así que yo sé que Dios tiene más para nosotras.
Yo sé que ahora esta nueva etapa del podcast en la que vamos a hablar de esa raíz, de la raíz del por qué te estás sintiendo estancada, del por qué te estás sintiendo con falta de fe, perdida, confundida, por qué te estás yendo a la comida todo el tiempo. Porque acuérdate que no solamente tiene que ver con la comida, tiene mucho que ver con tu sistema nervioso. ¿Qué es lo que te está provocando ese estrés o esa distracción que tú lo estás tratando de llenar con comida, ese vacío? ¿Qué es eso? So, vamos a concentrarnos más ahora en la raíz, vamos a venir profundo. Voy a traerte invitados, ya sea de la salud mental, ya sea también para que crezcamos juntos espiritualmente, ¿ok? Porque aquí no estamos aprendiendo simplemente a comer mejor, estamos aprendiendo a vivir libres y a descubrir quiénes somos en Dios y también a que tú puedas decir, ya no tengo miedo, ya yo vivo en propósito. Yo tengo un Dios que me ama y un Dios que me creó con un propósito especial. Así que, bienvenida. Déjame saber qué opinas de este cambio. Ve a mi Instagram, Maxi Jiménez G. Ahí me vas a encontrar. Escríbeme por DM y dime qué opinas de este cambio. Nos vemos todas las semanas. Voy a estar sacando un episodio nuevo los miércoles por YouTube y también por Apple Podcasts, Spotify, por donde quiera que tú escuches podcast, ahí voy a estar yo. Así que mi guerrera, un abrazo y gracias por acompañarme en esta nueva etapa del podcast. Adiós, bendiciones.